Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos los hermanos que ya están conectados. Esperamos que puedan sumarse a nosotros los demás, que vayan a sumarse. Hoy trataré de responder a través del estudio la pregunta que quedó pendiente el jueves pasado sobre la relación directa del bautismo con la salvación. La hermana Roxana nos preguntaba o nos manifestaba más bien los puntos de vista, no solo bautistas en realidad, los puntos de vista entre los cuales los bautistas son fuertes, los presbiterianos y algunas otras religiones, acerca de la sola fe como fundamental para la salvación, a lo cual ellos relegan el bautismo o el valor del bautismo como esencial para la salvación. Pero hermano Carlos, usted también añadía una fórmula y una pregunta al comentario o la pregunta de la hermana Roxana. ¿Cuál era? Recuérdemela, por favor. Bueno, ahorita no preciso. Es que yo dije, vamos a discutir si el bautismo es esencial para la salvación o no, y usted añadió otra idea que me pareció importante. Sí, la idea que yo añadí es que nuestra reacción en contra de esa idea de que el bautismo no es necesario, nuestra reacción nos lleva entonces a darle un valor desproporcionado al bautismo. Creo que por ahí anda nosotros, la Iglesia de Cristo tiene la tendencia a reducir o más bien a desproporcionar el valor del bautismo. Estamos de acuerdo que es necesario, pero hay como una mentalidad de que yo logro la salvación por medio de bautizarme. Si yo me bautizo, entonces Dios me va a dar la salvación solo por el hecho de que me bauticé. Parece que por ahí anda la situación. Ok. Rocky o hermana Alba, por favor, podrían hablar para ver si es el micrófono del hermano Carlos o es mi celular el que me tiene un audio muy bajo. Sí, me escucha. ¿Me escucha? ¿Ya estoy hablando? Yo le escucho muy alto a usted. Hermano Carlos, ¿podría revisar su micrófono? No es que lo ya cambié de micrófono, hermano. Cambié de micrófono. Ahora sí me oyes mejor. Un poco más alto, sí. Sí, déjame revisar mi micrófono. A ver, yo tengo el micrófono de la webcam. Ok, ahora sí. Está bien. Ahí lo tengo, sí. Sí, hermano, el tema del bautismo es muy polémico, ¿verdad? Porque digamos, el tema de la sola fe, ¿verdad? La sola fe, entonces es como una posición reduccionista. Reduccionista significa que entonces para ellos, ¿verdad? Todo lo que está fuera de la fe no es necesario. Y según ellos, el acto del bautismo para ellos está fuera de la fe, ¿verdad? Y nosotros no lo incluimos como parte de la fe. En nuestra fórmula de que hay que oír, creer, confesar, arrepentirse y bautizarse, en esa fórmula nosotros ubicamos el bautismo fuera de la fe también, ¿verdad? Porque decimos creer en la fe, ¿verdad? Oír y creer, confesar y bautizarse. Entonces, el bautismo lo vemos como un acto que no forma parte de la fe, es un acto más, o sea, son como elementos A, B, C, D, E, ¿verdad? Que hay que cumplirlos uno por uno, y al hacer eso, entonces nosotros estamos sacando el bautismo, la confesión, el arrepentimiento, los estamos sacando de la sombrilla de la fe, porque todos estos actos de salvación o pasos de salvación pertenecen a la fe, son respuestas de fe al evangelio. Entonces, me parece a mí que por ahí anda nuestro problema, ¿verdad? Porque nosotros decimos que cada uno de esos pasos es independiente el uno del otro, y no vemos la sombrilla de la fe cobijando los pasos, ¿verdad?
Entonces, por ahí anda, digamos, el problema. Incluso oír la palabra es un acto de fe, porque dice La fe viene por el oír. y es imposible acercarse a Dios sin fe, ¿verdad? El que se acerca a Dios debe tener fe, porque es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por ahí anda la inquietud. Entonces, nosotros, ¿verdad? En nuestra reacción en contra de la reforma protestante, hacemos eso, ¿verdad? Nos asusta la idea de que la fe es suficiente, pero estamos hablando de una fe que toma en cuenta oír la palabra, bautizarse, confesar, o sea, esa fe que lleva a esos. Y lo más interesante de todo, hermano Carlos, es que en este momento tengo aquí a mi alcance el libro Teología Sistemática. Muy bien. Millard Erickson. Reforma protestante. Este libro es parte de la colección teológica contemporánea. Hace un momento, justo antes de comenzar o que entráramos todos, el hermano Rocky y yo estábamos hablando del libro y lo conseguimos. Él me lo acaba de enviar por WhatsApp, así que supongo que no tiene ningún problema en añadirlo a la biblioteca electrónica que está formando del programa. Ahora bien, este libro a mí me encanta porque el autor aborda una temática, pero obviamente él tiene una corriente doctrinal y al final él va a brindar su postura, pero explaya y explica muy bien cada una de las diferentes posturas de todos los temas que él aborda. Él aborda de todos los temas, pues, porque obviamente es teología sistemática, es una sistematización de estudios teológicos a lo largo de la Biblia. Entonces, estaba revisando yo porque cuando recibimos esa clase en Baxter, recuerdo haber estudiado el tema del bautismo en el libro, así que estaba examinando yo todas las posturas que él explica sobre el bautismo o todas las diferentes perspectivas doctrinales sobre un mismo tema. Lo interesante es que aunque nosotros concibimos el bautismo casi como una respuesta contraria a lo que fue la reforma protestante, realmente de todas las perspectivas doctrinales que hay del tema, la perspectiva luterana es la que más se acerca a nuestra interpretación o a nuestra perspectiva doctrinal del bautismo. Ya les voy a ir desbarajando un poquito las diferentes perspectivas. Primero quiero partir de la premisa que la pregunta que la hermana Roxana hizo es importante, es fundamental. Estudiar el bautismo no es solo para las personas que ya que son candidatos al bautismo. Estudiar el bautismo, aunque ya tengamos 10 años en la iglesia, 5, seamos recién bautizados o ya tengamos mucho tiempo, quizás seamos hasta predicadores. Estudiar el tema, por lo menos para mí, siempre tiene 3 perspectivas de propósito o 3 propósitos. Número 1, confirmar en esta fe a los que ya hemos sido bautizados. Número 2, si hay alguien que no ha sido bautizado, entonces estudiar el tema lo ayuda a prepararse para tomar una decisión al respecto. Y número 3, el jueves pasado, por ejemplo, yo compartí la presentación y como les decía, eran ideas sencillas pero ordenadas para que usted de pronto surge la oportunidad de discutir o enseñar el tema a otra persona, usted puede perfectamente tomar la presentación y junto a la otra persona estudiar el tema. Entonces, el tercer propósito de estudiar estos temas es que usted pueda aprender de manera sencilla pero clara, eficiente, digámoslo así, cómo enseñar este tema si de pronto alguien le dice algo así, como la hermana Roxana dice que ella introdujo su pregunta diciendo, hermano, yo siempre he creído así como usted enseñó, pero ¿y qué pasa con? Y entonces ya ella introdujo la idea y ellos dicen esto, ellos dicen lo otro. Primero necesitamos comprender que la doctrina del bautismo tiene diferentes interpretaciones. Todas van a ser según la iglesia de la que uno esté hablando. La iglesia católica tradicional tiene una interpretación
coinciden el significado y la fórmula del bautismo o la manera del bautismo de una manera. Los luteranos tienen otra manera que se llama sacramental. Los presbiterianos tienen otra manera que se llama solo el bautismo como un símbolo de la salvación. Y nosotros como Iglesia de Cristo en realidad deberíamos de tratar de encontrar un balance bíblico para postular nuestra perspectiva sobre el bautismo. No es solo decir, no, el bautismo es para esto y así, sino realmente conocer las diferentes perspectivas nos ayuda a nosotros a notar realmente, y tenemos que tratar de ser conscientes de una cosa. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos cualquier versículo o en un estudio como este, nosotros tenemos puestos unos lentes. Y esos lentes van a ser de alguna forma un filtro interpretativo de cualquier cosa que estudiemos. Si yo voy, por ejemplo, a Hechos 2:38 y leo las palabras de Pedro cuando le dijo a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como iglesia, como miembro de la Iglesia de Cristo, yo leo ese versículo a través de un filtro. La doctrina o el concepto de doctrina de Iglesia de Cristo que tenemos aquí. Pero justo más temprano estaba leyendo un estudio sobre el bautismo, y obviamente este estudio era un estudio presbiteriano. Entonces, el mismo versículo que nosotros leemos como fundamental para que el bautismo perdone pecados, en ese mismo versículo, el que estaba desarrollando el estudio decía con toda seguridad que el bautismo no es para perdón de pecados. Entonces yo quiero que usted sea consciente de una cosa. Para nosotros está tan clara la idea, y el versículo para nosotros en español o en griego, si lo estudiamos, es tan claro que está diciendo arrepentidos y bautícese para perdón de pecados. Entonces nosotros decimos, ¿ves? El bautismo sirve para perdonar pecados. Eso decimos nosotros como Iglesia de Cristo. Y otra persona que ya tiene una base doctrinal según su corriente, sea presbiteriana, o sea luterana, o sea católico tradicional, va a ver el mismo versículo con un significado probablemente rotundamente contrario. Y usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible por lo que le estoy explicando del filtro, los lentes interpretativos. Es como que usted agarra la Biblia y usted se pone los lentes. Iglesia de Cristo. Entonces usted agarra su Biblia y usted con los lentes llamado Iglesia de Cristo, usted lee esos pasajes. Un bautista agarra su Biblia, se pone unos lentes, Iglesia Bautista, y él lee los mismos versículos que nosotros interpretamos de una manera, él los lee de otra. Voy a poner otro ejemplo. En Hechos, capítulo 16, se narra la conversión del carcelero de Filipo, ¿sí o no? ¿Quién recuerda esa historia? Yo la recuerdo, hermano. Todos recordamos esa historia, el carcelero de Filipo que se iba a suicidar, y entonces Pablo le dijo nada, esto y lo otro, y ya. Al final la historia concluye diciendo que él y todos los de su casa fueron bautizados, ¿sí o no? Correcto. Nosotros como Iglesia de Cristo, que no bautizamos niños ni enseñamos esa doctrina, de hecho, porque la doctrina del bautismo de niños no es una doctrina primaria, sino secundaria. En la doctrina católica tradicional se bautiza a los niños como necesidad de una doctrina primaria que ellos tienen, que se llama el pecado original, que no es exclusiva de los católicos, déjeme decirle. Los luteranos también creen en el pecado original y en que toda persona nace con el pecado original. Entonces, si una persona nace con el pecado original, dicen ellos, entonces el niño está digno de la condenación, por lo cual bautizar el niño es solo la necesidad de remendar una doctrina que obviamente a nuestra interpretación está equivocada. Sigo con la historia del carcelero de Filipo. Entonces, cuando la historia concluye diciendo que él y todos los de su casa fueron bautizados, nosotros como Iglesia de Cristo que no bautizamos niños, no vemos o no entendemos, no inferimos
que cuando dice que todos los de su casa se bautizaron, no inferimos que se bautizaron niños. Ni siquiera nos detenemos a pensarlo. Pero justo estaba leyendo que en un estudio que decía, en el tiempo del Nuevo, así decía el estudio literalmente, en el tiempo del Nuevo Testamento se bautizaban niños. Y yo digo, ¿en qué versículo de la Biblia dice eso? Los dos versículos que estaba citando el autor del estudio eran, cuando le traían a los niños a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando traían los niños a Jesús y los discípulos querían impedir que los niños llegaran y entonces Jesús les dijo, no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ahí no dice en el relato bíblico que los niños estaban siendo bautizados, solo dice que le traían a presentar a los niños. Ya sabe usted cómo es la gente. Jesús tenía cierta fama, entonces la gente quería llevar a los niños como para que le echara la bendición, por así decirlo. Pero no dice el relato bíblico que los niños estaban siendo bautizados. Y el otro versículo que ese autor citaba era este que estamos hablando del carcelero de Filipo, que dice, casas enteras se bautizaban. Y suponía, y dice, en todas las casas hay algún niño. En principio no es verdad que en todas las casas hay algún niño. Y en segundo, que el versículo bíblico diga que él y todos los suyos fueron bautizados, no está obligado a pensar que ahí se bautizaron niños. Pero un católico lee ese versículo o un católico lee ese estudio que yo les estaba describiendo o platicando y él ve y dice, ah, es verdad. En el tiempo del Nuevo Testamento se bautizaban niños. Mira, allá está. Y mira, allá está en hecho. Y para nosotros nada que ver. Antes de seguir, hermana Mara, levanta la mano. Hermano, bueno, esa parte que usted dice, lo de los niños, pero no dice edad, porque yo veo en la Iglesia de Cristo que se pueden bautizar de 12 a 13 años. Yo he visto bautizar. Entonces, para mí esos son niños. Entonces, claro, el bautizo de los niños que dicen ahí no dice edad. Claro, cada cual se acomoda porque como usted mismo está diciendo, con un versículo hay diferentes denominaciones, ¿verdad? Creyendo en él. Cada cual se acomoda que no es lo correcto. La palabra como le conviene. Casi siempre aplicamos el yo creo y en la palabra de Dios no puede ver ese yo creo. Nosotros tenemos que decir la palabra dice y nosotros cumplir lo que dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, en ese yo creo es donde sale mucha, pues confusión, por decirlo así, ¿verdad? Definitivamente, hermana. La mayoría de diferencias doctrinales o la mayoría de religiones que han surgido justamente por el yo creo. Pero quiero que seamos conscientes de una cosa en esta noche. Todos somos así. Incluso nosotros como Iglesia de Cristo, quiero que ustedes sepan que no es suficiente citar la Biblia para decir que tenemos la verdad o para decir que tenemos la razón. Porque, ¿qué fue lo que le citó Satanás a Jesucristo cuando lo tentaba sino la Biblia? Ahora, los testigos de Jehová no le citan el Corán. Los pentecostales para hablar del bautismo del Espíritu y el don de lengua no le citan ¿qué? No le citan la Mishnah, no le citan el Corán, no, le citan la Biblia. Y nosotros desde nuestra perspectiva doctrinal decimos, ellos la citan a su manera. Ahora, ¿qué dirán ellos de nosotros? Ellos dicen que ellos la citan a su manera. Por eso, yo no puedo tratar de responder la pregunta de la hermana Roxana solo partiendo de nuestras suposiciones doctrinales como Iglesia de Cristo. Necesito que ustedes conozcan las otras interpretaciones o las otras maneras de interpretar el tema a la luz de, como les decía, este amigo Miller que nos ayuda. Entonces, por ejemplo, el catolicismo tradicional interpreta el bautismo de manera sacramental. ¿Qué quiere decir sacramental? ¿Alguien entiende el término? ¿Alguien podría decir qué entiende con la palabra sacramental? ¿Sacrificio? Sacrificio. ¿Qué más? Ritualista.
Perdón. Ritual, un ritual, un ritualista. Un ritual, un sacramento, un rito. ¿Ok? Hermana Alba, cuando usted escucha la palabra sacramental, dice el bautismo es sacramental. Entonces, ¿qué se le viene a la mente a usted al escuchar esa palabra? Sacramental. Y ahí, hermano, yo esa palabra la he escuchado nada más a los católicos, ¿verdad? Sí. Que es un sacramento, ¿verdad? Ok, entonces, miren, el hermano Rocky, después de la clase, o yo no sé No si sé ya qué es sacramental. yo no sé si ya lo hizo, nos va a compartir el libro, el archivo del libro, y en la página 1096 del libro, este que estamos citando, Teología Sistemática, usted puede leer en el segundo párrafo de la página 1096 lo siguiente. Esta es la perspectiva luterana y catolicismo tradicional. El bautismo, según los sacramentalistas, o sea, los que interpretan el bautismo como un sacramento, Un es un ritual. medio. Es algo ritual, hermano. Sacramental. Ahorita estamos respondiendo ya, hermana Alba. Ajá, ok. Ya estamos respondiendo de acuerdo a lo que este autor nos explica. Los sacramentalistas, o los que entienden el bautismo como un sacramento, dicen que el bautismo es un medio a través del cual Dios imparte gracia salvadora. Trae como resultado el perdón de pecados, ya sea despertando o fortaleciendo la fe. El bautismo produce el lavamiento de la regeneración. Para los sacramentalistas, en el bautismo ocurre la regeneración. Ok. Esta palabra es importante porque hay otra interpretación que asegura que el bautismo no regenera. Según la forma de pensar luterana, ya vieron, el sacramento es ineficaz a menos que la fe ya esté presente. Y ahí la diferencia entre, aunque el catolicismo tradicional y el luteranismo interpretan el bautismo como un sacramento, o sea, un medio a través del cual Dios imparte la gracia salvadora, la diferencia de ellos es la siguiente. A este respecto, la posición luterana difiere de la católica, que mantiene que el bautismo confiere la gracia ex opera operato. O sea, dice que el sacramento actúa por sí mismo. Los católicos tradicionales creen que en el bautismo se transfiere o se confiere la gracia ex opera operato, que es un término latín para referirse que el sacramento actúa por sí mismo. Déjeme decirle que yo he llegado a ver o a notar que nosotros como Iglesia de Cristo muchas veces actuamos así o creemos así. El bautismo como ex opera operato. Cuando nosotros tratamos de, y muchas veces lo digo en experiencia propia, acompañando a otros compañeros que predican y que evangelizan, cuando nosotros estamos evangelizando y nosotros comenzamos a citarle a las personas un montón de versículos para tratar de llevarlo a una decisión prácticamente coaccionada. Yo he estado predicando el evangelio con otros compañeros, con otros hermanos, y yo los escucho como ellos comienzan a bombardear a la persona diciendo el día de salvación es hoy, mire que la muerte está segura a la vuelta de la esquina, si usted no toma la decisión de bautizarse se va a condenar, y si usted muriera hoy, y le citan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los versículos que sea necesario, de manera que yo he notado que mucha gente termina diciendo, ok, vamos a bautizarnos. Pero vienen y dicen, vamos a bautizarnos con más miedo que otra cosa, hermano. Eso es tratar de coaccionar a la persona a que tome una decisión respecto al bautismo. Cuando en realidad, si la persona es consciente, pasa lo mismo que pasó con el eunuco. Él mismo preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él cayó en la conciencia de que necesitaba el bautismo y entonces él lo solicitó. Pero a veces nosotros, motivados, quién sabe por qué propósito,
o quién sabe con qué intención, tal vez de bautizar gente, no sé exactamente, no comprendo bien esa intención. Entonces tratamos de persuadir a la persona a la fuerza casi a que se bautice. Si nosotros llevamos a esa persona y la bautizamos y le aplicamos el bautismo, casi estamos actuando como el catolicismo tradicional, ex opera operato. Casi de manera inconsciente estamos creyendo que el bautismo actúa por sí mismo, que el sacramento, que el acto mismo tiene alguna función per se. Cuando en realidad el jueves pasado explicábamos justamente eso. El bautismo, y no lo hemos terminado el tema, pero desde ya nos estamos anticipando, en nuestra concepción doctrinal del bautismo, el bautismo es esencial para la salvación. Pero creer que el bautismo por sí mismo tiene un poder o tiene un efecto salvador en la persona es muchas veces la causa por la cual en las iglesias de Cristo bautizamos 30 personas en la iglesia en un año y cuando hacemos la cuenta al final del año, tal vez 2, 3 de esas personas que fueron bautizadas siguen fieles. La mayoría de las veces estamos bautizando gente y nos alegramos, claro, es digno de alegrarse cuando un pecador se arrepiente. Pero si no hemos llevado o si no hemos ayudado a la persona a comprender de manera detallada la fe y la salvación, lo más seguro es que ese bautismo no produzca ningún efecto en la persona. Y ya lo dijimos el jueves pasado. El bautismo no tiene un efecto o una función per se. No es ex opera operato. Tal vez con estos ejemplos de Iglesia de Cristo que yo le estoy poniendo, usted no siente que choca. Pero el catolicismo tradicional cree que el bautismo actúa por sí mismo en el hecho que lo aplica a niños o lo aplica a infantes. Los católicos tradicionales llevan a sus niños de 8 días, de no sé cuántos días, un mes, o cuando ellos lo deciden, pero un niño, un bebé, lo llevan a bautizar. De hecho, no es, bueno, es que ahora la connotación de la palabra bautizar, incluso hemos dicho, ¿y cómo lo bautizaste? Ah, se llama Juan de Dios. Ya la connotación de la palabra ya perdió su significado original. Pero tenemos que partir de que en el idioma que surge la palabra, bautizar significa literalmente sumergir. Así que el bautismo literalmente debería ser una sumersión en agua, una inmersión en agua. Por lo cual la manera católica de bautizar obviamente queda disfuncional. Pero suponiendo que la manera de hacerlo es correcta, de todas maneras, el candidato que está siendo bautizado, ¿qué efecto puede producir el bautismo de infante en ese niño? Bueno, para el catolicismo tradicional, que considera el bautismo como un sacramento, pero específicamente ex opera operato, considera que la gracia de Dios se imparte en el infante en el momento del bautismo para quitar de la persona el pecado original. Así que ellos confieren un poder sobrenatural, un poder por sí mismo al acto mismo del bautismo, sin importar si el niño obviamente no es consciente, ni siquiera ha despertado la fe en él. Así que una diferencia entre el luteranismo y el catolicismo tradicional es que aunque ambos consideran el bautismo como un sacramento, o sea, como un medio a través del cual Dios imparte su gracia salvadora, los católicos lo consideran ex opera operato, mientras que los luteranos no. Aunque una rama del luteranismo también bautiza infantes. Así que tenemos que comprender que las doctrinas no son así, digamos, decimos luteranismo y todos los luteranos caben en la misma bolsa. No es para nada así. Otra situación
este autor nos continúa explicando la interpretación sacramental del bautismo a través del pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Permítanme leerle. Romanos 6, 1 al 11 es crucial para el punto de vista sacramentalista del bautismo. ¿Por qué? En su interpretación de este pasaje, el bautismo no es simplemente una imagen de nuestra unión con Cristo. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta interpretación que se está dando ahora. Aunque es una interpretación luterana, tenemos que aceptar que estamos de acuerdo en este punto de vista. En su interpretación de este pasaje, el bautismo no es simplemente una imagen de nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, sino que el bautismo realmente es el que nos une con Cristo. El jueves pasado ya lo explicábamos así. El jueves pasado decíamos que, o yo trataba de explicar lo siguiente. Vean mis manos. Aquí está en un punto en la historia, hace aproximadamente 2000 años, el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para salvar a la humanidad. Aquí está en un punto de la historia. Luego, separado no solo por tiempo, sino también por espacio, porque nosotros no estamos en Jerusalén, separados por tiempo y espacio, aproximadamente 2000 años, aquí estamos nosotros, que creemos en el sacrificio que está aquí, ¿sí o no? La pregunta es, yo creo en el sacrificio de Cristo, pero la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermana Alba? Dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que el solo creer no debería ser suficiente para decir que uno está bien. De hecho, si usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona si cree en Dios, todo el mundo, a menos que sea un ateo declarado, todos le van a decir yo creo en Dios. ¿Usted cree que Cristo murió por su pecado? Todos le van a decir yo creo que Cristo murió por mi pecado. Pero esa forma de creencia o esa forma de fe, si se le puede llamar fe, no es suficiente para alcanzar esta gracia salvadora que se imparte o que se gestó en el sacrificio de Cristo. Aquí está el sacrificio de Cristo, aquí está una persona que dice creer en ese sacrificio. Esa no es suficiente, ese tipo de fe, para que esta gracia lo cubra. Sino que hay un puente a cruzar. Hay un link, el cual es, yo lo llamo así, la fe, como bien decía el hermano Carlos. ¿Qué se me hizo el hermano Carlos Julate? Como bien decía el hermano Carlos Julate, nosotros cometemos el error en separar, oír, confesar, arrepentirse, confesar, bautizarse. Nosotros separamos como si todos fueran ingredientes aparte. Pero realmente cuando usted hace un chifrijo, hermana Mara, ¿verdad que no se le puede? De hecho, el nombre chifrijo está uniendo el significado de la comida, ¿sí o no? Chifrijo, porque chicharrón, frijoles, bueno, lleva aguacatito, lleva piquito de gallo. Pero el solo nombre es un mix, ¿sí o no? El solo nombre es una mezcla. Así que separar la fe, digo, el oír, el arrepentimiento, el confesar, el separarlos como elementos individuales no es correcto, como bien decía el hermano Carlos Julat. Entonces yo lo que coincido es, aquí está la fe de una persona que llega a creer en el sacrificio de Jesús. Pero esa fe es la semilla que cuando germina, pare un fruto. Toda semilla germina, obviamente, germina y se produce el nacimiento de un árbol que va a parir un fruto. Si la semilla se llama fe, el fruto se llama arrepentimiento, conversión, bautismo, confesión, bautismo y fidelidad. Así que, hermano Carlos, realmente estoy de acuerdo con usted en el error de separar o de mencionar estos elementos para la salvación como si fueran elementos separados. Sí, Juan Carlos, ¿puedo añadir ahí algo? ¿Perdón? ¿Puedo añadir algo? Sí.
Solo permítame terminar. Me avisas. Entonces, deberíamos de entender que la fe es la semilla de todo y que incluso la capacidad de tener fe es parte de la gracia de Dios en nosotros. Espero darme a entender. Parte de la gracia de Dios en nosotros, porque obviamente ese Dios lleno de gracia fue el que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, Él mismo permite en nosotros esa fe que es la semilla que va a germinar para parir frutos. Llámese arrepentimiento, confesión, bautismo, conversión y fidelidad. No son elementos separados, son el resultado de la fe en nuestra vida. Ahora sí, hermano Carlos. Sí, hermano. Vamos a tratar de comprender más esta idea, ¿verdad? A ver, nosotros tradicionalmente, como Iglesia de Cristo, hemos cometido el error de ver cada paso independiente uno del otro. Ese es el error que hemos cometido, ¿verdad? Nosotros los vemos como pasos independientes, es decir, tienes primero que cumplir con oír la palabra. Cuando ya cumpliste con eso, ahora tienes que cumplir como resultado de oír, tienes que cumplir con creer. Entonces separamos, ¿ves? Ya es independiente uno del otro. Ahora, como resultado de creer, debes confesar. Entonces estamos separando, ¿ves? Estamos haciendo independiente. Y como resultado de confesar, ahora te bautizas. O no, te arrepientes. Se espera de ti arrepentimiento como otro paso, ¿verdad? Independiente del otro. Ahora sí, como paso, quinto paso, independiente del otro, te bautizas. Y vamos a agregarte un paso más, perseverar para alcanzar la salvación. Otra cosa más todavía. Bueno, y otra cosa más, sí, pero ve el problema, Juan Carlos, ve el problema. Pero otra cosa más todavía, que como usted está diciendo, tradicionalmente hemos visto estos elementos, le llamaría yo, como resultado o como el efecto de lo que nosotros hacemos. Exacto. Todo es actuar humano. Porque incluso yo lo he visto graficado de esta manera en folletos bíblicos, en folletos de la Iglesia de Cristo. Yo lo he visto graficado de esta manera. Lo he visto así. Dibujan una escalerita en la que la persona está, el primer escalón se llama oír, el segundo se llama creer, el tercero se llama arrepentirse, el cuarto se llama confesar, el quinto bautizarse y el sexto, si se le puede añadir así, aunque normalmente se mencionan 5 solo, pero si se le puede decir sexto, perseverar. Y entonces ponen a la persona, ponen un muñequito como dando los pasos, ¿verdad? Exacto. Y esa le llaman la escalera para ser salvo. Exacto. Juan Carlos, ve el problema. Entonces, la salvación es algo que yo voy a lograr subiendo la escalera. ¿Ve? Ese es un error doctrinal, porque entonces me pone a mí, el ser humano, como alguien que con su actuar logra la salvación y sin darnos cuenta, perdemos de vista que quien realmente logra la salvación es Jesús muriendo en la cruz por nosotros. ¿Ve? Entonces, al fijarnos tanto en lo que tenemos que hacer humanamente, perdemos de vista lo que Dios hizo. Entonces, la fe ya no está en lo que Dios hizo, sino que está en lo que yo hice, porque yo cumplí con los pasos requeridos y las condiciones. Entonces, la salvación Dios me la va a dar porque yo cumplí, porque yo obedecí, porque yo hice lo necesario, perdiendo de vista que en realidad no es un tema de lo que yo hice. Es un tema de haber creído en lo que Dios hizo. Entonces, la solución, perdón Juan Carlos, la solución que deberíamos darle a este problema, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Ayudar a la persona a tener fe en el poder de Dios, en lo que Dios hizo enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Tener fe en eso,
fe suficiente para tomar la decisión de creer, de confesar, de arrepentirse, de bautizarse y perseverar. Es decir, Ahora bien, la fe es la sombrilla que debería motivar toda la actuación. me gusta la figura de sombrilla. Pero la fe viene por el oír. Sí, hermana, pero acuérdese bien que no tenemos que separar la fe de lo demás. La fe es la que lleva a la persona a oír también. Una persona que oye es porque ya Dios le puso fe en su corazón. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. La persona que está oyendo ya tiene fe para oír. ¿Ve? Y la fe que tiene solo es para oír, perdón, hermana. La fe que tiene es para oír, nada más. Cuando se le predica la palabra, va a tener fe para confesar, va a tener fe para arrepentirse, va a tener fe para bautizarse. Es un conjunto de normas. Exacto. Lo veo yo. Hermana, no le llamen normas, hermana, no le llamen normas. Son respuestas de fe a lo que Dios hizo. Normas no, hermana, normas no, porque si usted le llama normas, entonces son reglas que yo estoy cumpliendo, normas que Dios me dice que yo cumpla. ¿Cuál es el problema? Para yo ser salvo. Pero si leemos en Hebreos, Hebreos, sí. ya le digo. 11:6. Mientras. No, espérate, Hebreos 6:1. Mientras usted encuentra el versículo. ¿Ya lo encontró? Lo puedo decir, Hebreos 6:1. 6:1, ¿qué dice? Espérate. No, yo creo que no es. Bueno, mientras usted lo encuentra. Voy a buscar el mío, sí. Mientras usted lo encuentra. Sí, señor. Hermano Carlos, a mí me gusta la figura de sombrilla, pero me gusta más la figura de semilla. No sé si usted está de acuerdo. Me gusta más la figura de semilla porque la semilla 6:1, ese es al germinar, obviamente va a producir un árbol. Y todo árbol que se produce de semilla es frutal, obviamente. Entonces, ese árbol va a producir frutos. Ve, la gestación de ese nuevo árbol va a producir un fruto de arrepentimiento. Esa semilla, llamada fe, va a producir un fruto de conversión. Ahora, ¿cuál es el principal problema de llegar a pensar que creer, que arrepentirse, que bautizarse, que confesar, que bautizarse, para decirlo en el orden que tradicionalmente lo hemos enseñado? Porque hasta yo lo enseñaba así, seamos sinceros. Ahora es que comprendo las cosas de manera más amplia y entonces he hecho ciertas modificaciones a mi enseñanza, pero hasta yo lo enseñaba así. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Todo eso como un proceso, como una serie de pasos, como decíamos, que yo lo he visto incluso figurado como una escalera en la que la persona se pone en el primero, entonces oír, creer, bla, 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 bla. Taca, 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 como dice el hermano Rocky. ¿Cuál es el principal problema de creer que esos son pasos que yo doy o normas, como dice la hermana Alba? El principal problema de eso está en lo siguiente, hermano. Y si somos sinceros, en honor a la verdad. Como Iglesia de Cristo lo hemos enseñado como normas, como pasos de salvación, cuando en realidad la salvación se gestó en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Nada que nosotros podamos hacer alcanza o gana la salvación. Porque recuerde que es por gracia, no por obra. Porque si nosotros lo ponemos como una serie de pasos o requisitos, digamos, en una empresa a usted le ponen una lista de requisitos. Si usted quiere trabajar con nosotros, tiene que llenar estos requisitos. No lleno este. Bueno, entonces no puede trabajar con nosotros. Eso la persona entonces busca llenar los requisitos para entrar y poder gozar del beneficio de la empresa. Si nosotros enseñamos todos estos elementos como pasos, entonces le estamos diciendo a la gente que si no cumple así, de esa forma ordenada, entonces lo que nosotros estamos haciendo es que la persona haga un esfuerzo humano para alcanzar su salvación. Y el principal problema con eso es, para muestra un botón, la realidad nos lo demuestra. En la Iglesia de Cristo, alguien decía una vez, un predicador decía una vez, nosotros tenemos el efecto de la iglesia bus.
¿Cómo es un bus? 100 entran por adelante y 95 salen por atrás. Seamos sinceros, hermano. En la iglesia vienen personas a las que les predicamos el evangelio, pero realmente si nosotros mismos no comprendemos bien el proceso de la salvación de acuerdo a la palabra de Dios, no lo podemos enseñar correctamente. Y al no enseñarlo correctamente a la persona que no sabe, ahí es donde nosotros cometemos tantos errores en la enseñanza, en la transmisión de lo que hemos recibido, dice Pablo, que entonces la persona viene, ok, la persona racionalmente comprende, tengo que oír, sí, ya oí, tengo que creer, sí, yo creo, yo digo que estoy arrepentido, tomo una decisión. Luego, bautizarme, bueno, me voy a ir a bautizar. Como todo eso la gente lo está haciendo como pasos o como requisitos, el resultado de eso está en que la gente se bautiza, pero no se convierte. No persevera, no la tenemos perseverando en la iglesia. Porque desde el principio, si desde los menos cimientos, si desde las meras bases la construcción está mal, el edificio se demorona, ¿sí o no? Mientras que, como dice el hermano Carlos, si ayudamos a la persona, obviamente, como decía la hermana Alba, la fe viene por el oír. Entonces, pero la fe también es el resultado de la gracia de Dios en la vida de una persona. Recuerde que no es de quien, el que corre o el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y en el libro de los Hechos se ve varios ejemplos de cómo Dios preparaba el corazón de la gente para que cuando llegara el evangelista, entonces pudiera escuchar la palabra y ahí se produciera la fe. Pero ya desde antes el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente para moverlo a un actuar de Dios en su vida y para gestar la salvación. Recuerde que no somos nosotros los que añadimos a la gente a la iglesia. Dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros tratamos de comprender bien el proceso de la salvación a través de la fe, como la semilla, entonces, obviamente, como creyentes en el bautismo, esencial para la salvación, obviamente nosotros notamos, por ejemplo, aquí en un caso sencillo, Felipe y el eunuco. El relato bíblico no dice en ningún momento en qué parte de su sermón Felipe le predicó el evangelio al eunuco. Dice que el hombre iba leyendo. ¿Puede hablar? Si me permite terminar la idea. Ok. Dice que el hombre iba leyendo, Felipe le predicó, le comienza a explicar desde esa escritura. Dice, él venía leyendo el Nuevo Testamento. Y entonces, él iba leyendo, iba leyendo una porción de Isaías. Entonces Felipe dice a partir de esa el Nuevo Testamento. Exacto, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, a partir de esa escritura, Felipe le comienza a explicar. No existía. No existía el Nuevo Testamento. ¿Perdón? O sea, él venía leyendo. No existía. No, yo sé, no existía. No, él venía leyendo parte del Viejo Testamento. Y acordémonos que todo el Nuevo Testamento, ¿en qué se basa? De la venida de Cristo. ¿Me explico? Correcto, entonces, el Viejo Testamento es una base del Nuevo Testamento. Entonces, quiere decir que raíz sería la palabra más correcta, hermana. Quiere decir que el eunuco ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque no era, no era así como que iba nulo, si podemos decir, es mi opinión, ¿verdad? Es que de hecho, recordemos que él venía, dice, de Jerusalén de adorar, venía del templo de adorar. Él era lo que se le llama en el libro de los Hechos un temeroso de Dios o prosélito. Él no era judío de nacimiento, pero practicaba la religión judía. Probablemente, obviamente, él había entrado en el proceso de cómo ser prosélito. Entonces, lo interesante es que el relato bíblico dice que llegan a un lugar donde hay agua. En ningún momento se nos ha dicho en el relato cuando Felipe le explicó el bautismo. Pero como usted dice, él no es ignorante. El bautismo es un ritual para los judíos. Para los judíos es un ritual que significa purificación. Pero en algún momento inferimos, y es aceptable inferir, que Felipe le explicó el bautismo. ¿Cuánto tiempo habrían llevado platicando? No sabemos. Pero lo que sí podemos inferir a la luz del mismo relato
No es tratar de torcer el versículo, no es tratar de decir, habían niños en la casa del carcelero. Es sencillo, es una inferencia sencilla, porque dice que cuando encontraron agua, el mismo eunuco preguntó, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice entonces, Felipe vino y lo bautizó. Así que nosotros lo que necesitamos es comprender la salvación de Dios y cómo esa salvación, como dice el apóstol Pablo, es por gracia, por medio de la fe. No de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros entonces ayudamos a las personas predicándoles la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Obviamente las personas en el proceso, como decía Raquel ahí, si no me equivoco, ella puso un comentario en el chat. Raquel decía, es un proceso natural, decía Raquel. Es un proceso natural, definitivamente, en el que Dios está actuando en la persona. Recuerden, si esta persona ya fue predestinada, entonces es un proceso natural que ocurre en la persona, en la que los judíos el día de Pentecostés preguntaron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? El eunuco preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El carcelero de Filipo dijo, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, es una respuesta espontánea de la fe que ya se gestó en la persona por la gracia de Dios, que fue escogida para la salvación de esa persona. Entonces, la respuesta de su fe es, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo respondo? Esta fe que está en mí es como cuando a usted le da fiebre alta. Le da una fiebre alta y usted está temblando. Entonces, la fiebre que se gesta, la fe que se gesta en la persona, lo lleva a preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué me impide? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Espérese. La salvación está disponible para usted. Ya Dios la gestó en el sacrificio de Jesús hace aproximadamente 2000 años. Sí, pero ¿cómo respondo a esa salvación? Mire. Y entonces comenzamos con los versículos justamente del mismo libro de los Hechos. Como respondían los evangelistas del Nuevo Testamento. Le dice Felipe al eunuco, y ahí si crees de todo corazón, bien puedes, le dice. Sí, creo de todo corazón. Descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Pablo le dijo al eunuco, si cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces dice que se bautizó él y todos los de su casa. ¿Qué haremos? Le dicen los judíos a Pedro. Y entonces Pedro responde, arrepentíos y bautícense. Entonces hay una respuesta de esa fe que está en la persona, esa fe que está como una fiebre alta. Hay una respuesta para dar o para obedecer el evangelio. Juan Carlos, ¿puedo aclarar algo? Sí. Te quedaste sin micrófono. Te quedaste sin micrófono, Juan Carlos. Lo silencié a propósito para que usted hable. Sí. Ok, voy a decir algo. Si Dios pide que hagamos algo, Dios pide que nosotros respondamos haciendo algo. Ya sé. En efecto, claro que sí, sí lo pide. Haciendo algo, la obediencia. Sí, hay que obedecer a algo que Dios manda, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, bautizándolos, hay que hacer algo. Por toda la Biblia está bien claro que para yo ser salvo, yo tengo que hacer algo. Bien. Lo que estamos tratando de aclarar es que eso que yo tengo que hacer, que es arrepentirme, que es confesar, bautizarme, perseverar y seguir adelante, eso que Dios me pide que yo haga para ser salvo, debe ser motivado por la fe en lo que Él hizo. A través del Espíritu Santo. La fe que me da el Espíritu Santo por la palabra. Sí, no es por mí misma. Es correcto. El Espíritu me lleva a actuar. Correcto, ahí actúa el Espíritu Santo. Sí, es correcto, hermana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nosotros, al no verlo como una respuesta de fe, ¿ven? Como una respuesta, como dice usted, hermanita, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que me da la fe a mí. Al no verlo así, entonces nosotros cometemos el error de bautizar
creyendo como los luteranos y los católicos, que el acto en sí del bautismo es el que le confiere la gracia de salvación a la persona que se bautiza. Ese es el error teológico nuestro, ¿verdad? Hemos cometido ese error sin darnos cuenta, sin querer. Y tanto es así que nosotros convencemos a la persona de bautizarse y no la convencemos de arrepentirse. Solo la convencemos de bautizarse, pero no de arrepentirse. ¿Ve? Por lo mismo, porque no le estamos ayudando a que esa semilla de fe crezca lo suficiente para que la persona sea la que tome la decisión y sea la que nos pregunte, ¿qué haremos? ¿Verdad? Como le preguntó al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ve? Nosotros no esperamos que la persona pregunte, nosotros que la convencemos de bautizarse, sin entender que la semilla no ha sido sembrada todavía en su corazón para que empiece a creer en la obra de Jesús y la necesidad de arrepentirse de él o ella. Somos muy rápidos para bautizar a la gente nosotros. Ese es el problema que estamos teniendo. Ahora bien, en realidad el problema no está tanto en el tiempo, porque ¿cuánto tiempo pudo haberle tomado a Felipe explicar el evangelio al eunuco y que éste se bautizara? No sabemos cuántas horas, pero de que fue el mismo día, muy probablemente fue el mismo día. El problema no está tanto en el tiempo, sino en que nosotros le pidamos dirección al Señor para poder, digamos, no conocemos el corazón de una persona, no lo podemos conocer, pero sí la persona por sí misma, de manera voluntaria, natural y espontánea, nos da muestras, nos da indicios de notar su fe. Si nosotros tratamos solo por, quizás estamos de campaña y entonces es el último día, no hemos bautizado a nadie, pero yo quiero que en esta campaña haya bautismo, y entonces ando predicando el evangelio casa a casa, por poner un ejemplo, o le estoy predicando el evangelio a un amigo y yo quiero que esa persona se bautice porque es el último día de la campaña. Y tal vez la persona no ha sido preparada en la fe, o sea, no ha recibido la palabra de Dios lo suficiente en su corazón como para que esa fe germine, como para que esa fe se produzca. Pero nosotros tratamos de seguir el tema. Mire, y después de la fe viene esto, y después de esto, y después viene lo otro, y después viene lo otro, así, 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 el bautismo. Y luego concluimos poniéndole una llave, como en lucha libre, concluimos poniéndole una llave. El día de salvación es hoy. Y sí, el día de salvación es hoy, todos los días es el día de salvación, mientras hay vida y esperanza. Mire, la muerte, somos como la neblina, la muerte, mire. Y es verdad, somos como la neblina, es verdad que en cualquier momento nos podemos morir. Pero tratar de poner todas esas ideas en la mente de la gente de manera desconectada, citando versículos de manera desconectada de su contexto, solo para tratar de coaccionar a la gente que tome una decisión respecto al bautismo, es nuestro principal error a la hora de predicar y es la razón principal por la cual la gente se nos bautiza. Yo conozco muchos, se bautizaron y fue el único día que pisaron el local de reunión. No nos pasa esto en las iglesias, seamos sinceros, hermanos, no nos pasa esto, no les pasa eso en sus congregaciones. ¿Verdad que pasa eso? En cambio, yo de Limón miré eso. En cambio, bueno, a veces quizás hay personas que de alguna forma han sido preparadas por Dios de manera que usted solo necesita darle una explicación breve, una presentación sencilla del evangelio, y ella misma puede decirle el mismo día, en el mismo momento que usted está ahí, y ella le puede decir, mira, yo ya comprendo todo esto y yo sé que necesito bautizar, me quiero bautizar. El mismo día usted la puede bautizar. Pero me gusta y gracias, Raquel, por ese comentario. Es un proceso natural. Más que natural, ¿qué es eso? Hermano, la pregunta de Roxana parece que quedó sin contestar. No le diga eso. Más que natural, es espiritual. Bueno, le voy a leer la pregunta. Dice. Pero. No, está claro. Diga, hermano. No, es que falta una idea para terminar de responder la pregunta de la hermana. Hasta el momento. Pero ella me acaba de escribir algo. Cuéntanos. Dice así,
Entonces, ¿cómo se le puede explicar a un bautista Juan 3:16? Que lo usan para decir que basta con creer para ser salvo. Dicen que el eunuco ya era salvo porque estaba creyendo antes de bautizarse, que el bautismo del eunuco fue innecesario. Dicen los bautistas, ¿verdad? ¿Cómo se le puede explicar a un bautista eso? Aquí venía lo último en realidad. Miren, menciónenme alguna comida rica costarricense que incluya muchos ingredientes. Arroz con pollo. Rice and bean. Rice and bean, Rice and bean. Tiene muchos condimentos, ¿verdad? Es una comida caribeña. No, y el arroz con pollo, ¿qué ingredientes lleva, hermano Carlos? O cualquiera, ¿qué ingredientes lleva? No, mejor, hermano, me inclino por el rice and bean. Los tamales. Bueno. Los tamales costarricenses. Los tamales. Pero menciónenme ingredientes, por lo menos 4. Rice and bean lleva coco, tomillo, coco, lleva leche de coco. Leche de coco. Chile panameño. Y tiene que ser panameño, ¿verdad? Sí, no, tomillo, cebolla, chile dulce, lleva frijoles. Frijoles, obviamente, si es rice and bean, tiene que haber arroz y frijoles. Arroz y frijoles, lleva pollo, ensalada y plátanos maduros. Ahora le pregunto, hermana Alba. Ok. Si yo no le pongo leche de coco, ¿sería el mismo rice and beans? No, le quita el sabor. Si yo no le pongo frijoles, ¿sería el mismo rice and beans? No. No sé, ni siquiera se podría llamar rice and beans, ¿sí o no? El solo nombre se efectuaría. Bien. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos hacen referencia de cómo se produce la salvación en la persona. El mismo Jesucristo mencionó alguno por mencionar, el mismo Jesucristo dijo, por ejemplo, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pedro le respondió a los judíos en Pentecostés. Que eso dice la Biblia. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Vaya tomando nota conmigo. Marcos 16:16, Hechos 2:38. En Hechos capítulo 3, Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan delante de la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Efesios, Pablo dice que los que hemos oído y hemos recibido su palabra, hemos recibido el don del Espíritu Santo y hemos sido trasladados del reino de tiniebla al reino de... ¿Verdad? En muchos otros versículos, Pablo en Romanos capítulo 6, por ejemplo, habla de nuestra unión con Cristo de una forma mística, pero de una manera literal, nuestra unión con Cristo a través del bautismo. Cuando nosotros hacemos lo que el salmista nos enseña, que la suma de su palabra es la verdad, entonces nosotros como iglesia de Cristo, no deberíamos separar que creer es esencial para ser salvo. Yo personalmente no creo que si una persona se bautiza sin creer verdaderamente, el bautismo no tiene un efecto per se, ex opera operato. Y el jueves pasado les comentaba un ejemplo. Esa persona que se bautiza sin fe, sin una fe plena, sin una fe consciente, esa persona no puede ser salva a través del bautismo. Entonces nosotros como iglesia de Cristo aceptamos todos estos versículos que nos hablan de creer, de bautizarnos, del arrepentimiento, que nos hablan de la confesión. Y entonces, en ese sentido creo que hacemos bastante bien el trabajo. Tratar de amalgamar todos estos versículos y notar que la suma de su palabra es la verdad, que la suma de su palabra es verdad. Así que yo comprendo todos estos elementos como parte de la salvación, que como ya explicamos,
explayadamente en una hora, son fruto de una fe que es producto de la misma gracia de Dios. Pero entonces todos estos elementos se conjugan, generando en nosotros, a partir de la fe, salvación. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo creer en el bautismo sin fe. Yo no puedo creer en el bautismo sin arrepentimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícense. Entonces nosotros como Iglesia de Cristo no creemos en el bautismo sin fe. Y si lo cree, por favor, arrepiéntase. No creemos en el bautismo sin fe, no creemos en el bautismo sin arrepentimiento. Creemos que la confesión también es una manera espontánea en que la persona reconoce la divinidad de Cristo en su vida. Así que, he aquí el punto. Si yo soy un bautista que creo solo en la fe y pierdo de vista los demás ingredientes que se conjugan para la salvación, entonces no tengo cómo explicar ni Marcos 16:16, ni Hechos 2:38, y sobre todas las cosas, no tengo cómo explicar Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Yo como Iglesia de Cristo no tengo un problema con Juan 3:16, que dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Digo yo, claro, porque yo no puedo bautizarme sin creer. Entonces, yo como Iglesia de Cristo que creo en el bautismo como esencial para la salvación, no tengo problema con los versículos que hablan solo de la fe. ¿Sí o no? ¿O usted tiene problemas con Juan 3:16? Yo no tengo problema con Juan 3:16. Y Juan 3:16 y mucho otro. Yo no tengo problemas con Juan 3:16, con Efesios 1:13. No tengo problema con los versículos que solo hablen de la fe o que solo hablen del arrepentimiento y la conversión. Porque para mí todos los elementos se conjugan, produciendo en nosotros la salvación. Pero si soy bautista que cree solo en la fe, entonces tendría piedra en el zapato con los versículos que ya le mencioné, especialmente Primera de Pedro 3:21, que dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es verdad que el bautismo no es para, es verdad que el bautismo no es para limpiar impurezas de la carne. De pronto alguien con SIDA escucha el evangelio y cree en Dios, pero de pronto llega a pensar que porque se va a bautizar, Dios va a tener perdón de él y le va a quitar el SIDA. Bueno, yo no puedo negar el poder de Dios y si Dios quiere lo hará. Pero si esa persona se bautiza creyendo que bautizándose Dios lo va a sanar, entonces Pedro dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia delante de Dios. Pero literalmente Pedro dice que él ve una analogía entre el diluvio y el arca con el bautismo actual, y entonces dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que si usted y yo somos bautistas que creemos en solo la fe como esencial para la salvación, o la sola fide le llamaba Lutero, Martín Lutero, la sola fe como único elemento, no le voy a decir requisito, sino como único elemento. Nosotros en todo el estudio de hoy hemos comprendido que la fe es la semilla que va a producir frutos, llamado arrepentimiento, confesión, bautismo. Pero ellos literalmente niegan que el bautismo sea regenerativo y literalmente niegan que el bautismo sea parte de los elementos esenciales de la salvación. Así que entonces dígame usted y explíqueme usted Marcos 16:16, Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21 y tantos versículos más del Nuevo Testamento que señalan el bautismo. Y Mateo 28. ¿Perdón? Mateo 28. 17. Mateo 28, sí. Hermano, Hola, voy a compartir un concepto, hermano. Hola. Vea, hermano,
Voy a leer otro pasaje que usan los bautistas mucho. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el bautista dice, vea, aquí dice que es suficiente con confesar con tu boca y creer en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el problema con aislar este versículo? Este versículo, usarlo desconectadamente, cuando el mismo libro, Romanos 6, el capítulo 6 dice que el bautismo, la persona está muriendo con Cristo, sepultado con Cristo y resucita junto con Cristo. Una posible explicación podría ser esta. Es que cuando hablamos de fe, aquí está hablando de una fe que actúa, una fe que se muestra en la acción, se muestra con la obediencia. Es una fe viva, una fe que es suficiente para que la persona no solamente confiese con su boca, sino que también es suficiente para creer que lo que Jesús hizo, muriendo por mí, siendo sepultado y resucitando, yo quiero que eso también me cobije a mí. Entonces yo voy a morir con Cristo siendo bautizado, voy a ser sepultado, porque yo creo en esa muerte, esa sepultura, esa resurrección. Por eso me bautizo, porque yo creo. No es que yo esté creyendo en el acto en sí, estoy creyendo en lo que el acto representa. Entonces, ahí es donde está la explicación para el bautista. Explicarle, vea, bautista, es que una otra razón está más que todo. Otra razón, hermano, perdón que le interrumpa. Otra razón también está más que todo en el hecho que nosotros tendemos a ver los versículos desconectados de su contexto literario. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que considerar que todo o la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son dirigidos, no son dirigidos a inconversos, no son dirigidos a no creyentes, son dirigidos a iglesias, ante lo cual Pablo, Pedro, Juan, los que escribieron el Nuevo Testamento, hay una presuposición, hay un camino marcado. Hay un ejemplo claro de cómo nosotros desconectamos el contexto literario de la interpretación de los versículos y está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo. Yo estoy a la puerta y llamo, algo así. Exacto. Tendemos a utilizar ese versículo como una invitación evangelística para que la persona que no cree acepte a Jesús y lo deje entrar en su vida, ¿sí o no? Así lo usamos, ¿sí o no? Y Juan 1:12. Utilizamos Apocalipsis 3:20 como una invitación evangelística. Pero el contexto claro del versículo es el mensaje de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, la carta a la Odisea. ¿Y quién es la Odisea? Una iglesia. O sea, la Odisea es una ciudad, pero la carta escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, la carta está dirigida a una iglesia. Así que cuando Jesús, si usted lee Apocalipsis, el mensaje de Jesús a la Odisea, usted se da cuenta que a la Odisea Jesús no le dice nada bueno. Solo reprimenda y reprimendas. Entonces, cuando usted llega al versículo 20 y lo lee a la luz de su contexto literario, usted se da cuenta que Jesús no está tratando de hacerles una invitación de dejarlos entrar en su corazón. Se supone que son cristianos que ya lo tienen en su corazón. Jesús lo que está es reclamándoles a los laodicenses que lo sacaron de su vida. Yo estoy a la puerta y llamo, no significa, por favor, quiero entrar a tu corazón. Significa, hey, ustedes son cristianos, llegan a la iglesia a adorarme a mí y no se dieron cuenta que el que está afuera fui yo. O sea, el invitado especial, el que debería ser el anfitrión, el que nos debería recibir adentro, en realidad lo tenemos afuera, por sus actitudes, obviamente. Entonces, Apocalipsis 3:20 es una reprimenda para los laodicenses de que han sacado de su vida o han sacado de la iglesia al Jesús, al que se supone que llegan a adorar.
Ese es un ejemplo sencillo de cómo desconectamos del contexto literario. Entonces, interpretar Romanos 10, 9 y 10 y 11 y todo eso, interpretar incluso los evangelios fueron dirigidos a comunidades de fe. Juan escribe a iglesias helénicas, Marcos escribe a la iglesia en Roma, Mateo escribe a iglesias judías. Entonces, entender que los escritos del Nuevo Testamento fueron dirigidos a iglesias, a comunidades de fe, nos abre el pensamiento de entender que mucho de lo que se diga ahí tiene que partir de la realidad de que ya son cristianos, de que ya tienen fe, de que ya han sido bautizados incluso. No sé si me doy a entender con el punto. Entonces yo les decía anteriormente, no tengo problema con los versículos que hablan solo de la fe, porque considero la fe como el germen de todo, como la semilla de todo. Pero si soy un bautista que cree solo en la fe, entonces sí tengo problemas de cómo interpretar los versículos literalmente que ya citábamos. Porque eso sí, literalmente señalan el bautismo como parte de los elementos esenciales de la salvación. Salvación que ya fue gestada en la cruz del Calvario, pero que se recibe a través de la fe, produciendo frutos de arrepentimiento en nosotros. Bautismo. Y una confesión que no solo debería ser la confesión como la del eunuco, no solo debería ser la confesión que nosotros le tomamos a la gente antes de bautizarlo. Confesar a Jesús es que usted se siente orgulloso de ir a la iglesia, que si en un contexto de alguna reunión social a usted le preguntan si es cristiano, usted se siente orgulloso, o usted va al restaurante y usted sabe que hay personas ahí que quizás hasta son ateas, usted se siente orgulloso de orar por los alimentos en ese restaurante. Eso es confesar a Jesús, es una actitud permanente en nuestra vida, igual que el arrepentimiento. No solo antes de bautizarse, no solo como requisitos para bautizarme, no, sino todos como frutos de una fe, de una semilla llamada fe. ¿Nos damos a entender, hermanos? ¿Quedamos más claros o más perdidos? ¿Qué dicen? No, está claro. No, amor, sí, Está ¿Me claro. permite comentar? Yo quisiera que la estudiante que hizo la pregunta aquí nos diga en pantalla. De la cara, de la cara. Que de la Hola, cara. hola, hola. Que de El la hermano cara. quiere, ¿cómo? Ahorita le damos la palabra, hermano Roberto. Bien. Hablo yo. Por favor, hermana, yo quiero que usted manifieste si por lo menos de a un poco se le aclaró No, yo lo tengo muy claro, hermano. Lo que usted dice está perfecto. Yo siempre lo he creído así, lo creeré hasta el último día de mi suspiro de mi vida. Lo que pasa es que he estado involucrado un poco con No puedo hablar, ¿ven? un poco con bautistas y no es que me están confundiendo ni nada, para nada. Pero yo no podía explicarles a ellos como lo explica usted, ¿me entiende? Por eso fue mi pregunta. ¿Cómo explicarles a ellos eso? Y está perfecto lo que dice usted. En Juan 3:16, si yo solo creo en la fe, ellos tienen la razón. Pero nosotros no debemos sacar el versículo de contexto, jamás. Y recuerde, Marcos 16:16, Hechos 2:38 muchos. y Primera de Pedro 3:21, solo por mencionar algunos. Esos tres, específicamente esos tres, dígale usted, ¿cómo me explica estos tres versículos si usted no cree en el bautismo como esencial para la salvación? Exactamente. Incluso ellos decían que el eunuco, él ya había creído, o sea, creyó mientras le estaban predicando, que si no hubiera aparecido agua por ahí, él sigue siendo salvo. Ellos lo que a mí me decían era, pero ¿cómo es posible que usted tenía que hacer algo para ser salvo? ¿Cómo es posible que tenga que hacer algo para ser salvo? Es que lo importante también nosotros tenemos que corregir. Lo importante también es lo que ya corregíamos en el estudio, en toda la hora. No son pasos para alcanzar la salvación. Exacto. El arrepentimiento, el bautismo, no son pasos para alcanzar la salvación. La salvación ya se nos fue otorgada en la cruz del Calvario. El bautismo, el arrepentimiento, solo son respuestas o frutos de una fe que se gestó en nosotros para poder recibir esa salvación. O principios. Está bueno eso que dijo, frutos, me gusta. ¿Me permiten? La fe, la semilla. Roxana, ¿me permite, Roxana, ya? Ajá, entonces, muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga y me alegro mucho y ojalá que sí haya quedado grabado esto para pasárselo a un montón de gente. Gracias.
Me permite, sí. Hermano Roberto, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente ha sido una clase extendida, pero que se ha aprovechado en realidad. Se ha pasado así. Una vez conversaba con un buen amigo mío, pastor y casi erudito bautista, y le hice la pregunta, ok, perfecto. Digamos, saquemos, dejemos nada más la fe para hacer salvo, nada más, perfecto. Digamos que sí. Y el bautismo no es para demostrar públicamente lo que ya somos. Eso es lo que dicen ellos. Y perfecto, está bien. Entonces, ¿qué pasa si un bautista no se bautiza? ¿Qué pasa con él? Porque ya es salvo. O sea, no tiene necesidad de bautizarse. Porque ya es salvo, porque ya creyó. ¿Qué pasa con él? Bueno, si él no se bautiza, entonces no va a ser salvo. Digo, ¿por qué? Porque no está obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? A que tiene que bautizarse. ¿Qué creen ustedes de ese comentario? Hay una contradicción directa y clara, hermano. Total. Ahora, lo último que yo tengo que decirle aquí en cuanto al libro que estuvimos estudiando o al que estuvimos haciendo referencia. Rocky, ¿ya enviaste el libro en el grupo de WhatsApp? Sí, ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, si usted quiere ahondar más en las diferentes perspectivas doctrinales del tema del bautismo, vaya a ese libro, al archivo que el hermano Rocky compartió, y estudie de la página 1094. Hermana Alba, yo sé que a usted le gusta apuntar. Y yo sé que usted es muy estudiosa. La página 1094 a la página 1110. Juan Carlos, lo puse en WhatsApp, igualmente en nuestra biblioteca en Google Drive. Ok. Y ahorita mismo del WhatsApp cualquiera de los miembros puede descargarlo y puede hacer lo que le estoy diciendo. Obviamente en una hora no podemos explicar todo y eso que ya nos tomó 1 hora y media en realidad. Pero vaya de la página 1094 a la 1110 y ahí el autor explaya, como decía al inicio, las diferentes perspectivas doctrinales sobre el mismo tema. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que no solo porque somos Iglesia de Cristo, que no solo porque nosotros creemos tener la verdad absoluta, la cosa es así de fácil. También nosotros hemos cometido, y como ya lo vimos en este estudio, también nosotros hemos cometido errores respecto a nuestro entendimiento del bautismo. Casi llegando a creer que el bautismo es un elemento ex opere operato, o sea, en el cual tiene un efecto por sí solo. Mágico. Pero desde el jueves pasado yo ya había aclarado que no. ¿Puedo preguntar algo? Hermana, si le soy sincero, si pregunta, te tiene todo el derecho de preguntar, bueno, pero yo justo ya no tengo tiempo de responder. De pronto el hermano Carlos nos ayuda. No, hermano, creer que solamente el bautismo, como dice, remojarme, y yo ya soy salvo, yo creo que el bautismo implica muchas cosas más, ¿verdad? Nosotros vemos aquí en Hebreos 6:1, ¿verdad? Donde dice, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, dejando ya los rudimentos del bautismo, rudimentos del bautismo, ¿verdad? ¿Y qué son los rudimentos del bautismo? Creo que hay 5 puntos, ¿verdad? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, lo que estamos ahorita, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Yo creo que serían 3 puntos que si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos estos 6 puntos, estas 6 bases, estos 6 conocimientos, yo creo que nosotros siempre vamos a estar, o sea, nos van a, no puedo llamar denominaciones, ¿verdad? Vamos a estar confundidos con respecto al bautismo. Y mi opinión es, yo creo que este tema, yo creo que se las trae y yo creo que le debíamos de dar un seguimiento, porque yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Esa es mi opinión. Gracias, hermana Alba. Hermanito, hermana Rosana, gracias por su pregunta el jueves pasado. Mire que picó y se extendió. Y podemos seguir, hermano.
Podemos seguir. De hecho, les digo que aquí no termina el tema. Hermanos, yo tengo una pregunta. Para los administradores. De hecho, si ustedes hacen la lectura que les acabo de recomendar, seguir discutiendo el punto o el tema el próximo jueves va a ser mucho más fructífero. ¿Qué les parece? Hermano, sí, yo tengo una pregunta. Yo no sé si me podrán ayudar. Adelante, hermano. Los bautismos, doctrinas de bautismo del Viejo Testamento. Porque hay muchos textos bíblicos que nos explican. Yo quisiera como que tener un poquito de conocimiento más de eso. Doctrina de bautismo, que cómo fueron bautizados, al menos yo estuve leyendo ahora un poco en Primera de Corintios, creo que 10:1 al 2, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo lo explico. Me gusta ese tema que estamos tocando porque yo creo que tenemos mucho que aprender. Entonces ahí se los dejo para ver si el próximo alguien podríamos dar Carlos Zulate y Roque me permiten hacer una crítica. Y voy a hacer aguafiesta, la verdad. Este estudio excelente porque a mí me encanta este tipo de estudios, pero yo entendí que este estudio los jueves era exclusivamente evangelístico, para gente que está iniciando en el proceso de entender y comprender todo lo que es el evangelio, o sea, evangelístico 100%. Yo he invitado gente que ignora completamente las cosas de Dios, pero con este tipo de estudios no se van a acercar. Yo quisiera que fueran más para personas que están empezando en los estudios de la palabra, para que crean, tengan fe y todo el proceso es. Pues es lo que estamos hablando. No, señora. No. Lo que pasa es que usted lo entiende, Alba, lo entiende Carlos Zulate, Roxana, Juan Carlos. Yo son 12 años, 13 años en la iglesia estudiando esos temas y le agarramos el gusto, pero las personas que invitamos como por primera vez a estudiar la palabra de Dios, oiga, esa gente se va a aburrir. La idea era evangelizar a esa gente. Bueno, no se está dirigiendo a mi hermano Roberto, pero no, básicamente para Rocky. Sí, yo sé que se está dirigiendo al hermano Rocky y al hermano Carlos, pero yo le doy toda la razón. Sí, exactamente. Ahora, por lo menos hoy, ya que no tenemos ningún invitado, me parece fructífero que hayamos podido explayar el tema. Excelente. ¿Y sabe por qué no? Estoy con usted en que tratemos de buscar específicamente temas solo evangelísticos, o sea, dirigido literalmente a cómo ayudar a la gente, como decía el hermano Carlos, cómo ayudar a las personas a que esa fe en ellos sea germinada. Me despido, mis hermanos. Ahí los hermanos administradores sabrán cómo seguir conduciendo. Amén, hermano. Es como una recomendación. Ha sido un placer porque la ayudar persona... con este tema. Sí. No, muchas gracias, excelente. Yo me gustaría seguir estos temas, pero hay gente que yo he invitado, pero que se aburren. No es para ellos este tipo de temas, ¿ves? Es para gente que tenemos años en la iglesia y estamos leyendo, estamos estudiando, estamos comentarios por todo lado, pero cuando invitamos a la persona y de pronto, ay no, don Roberto, es que viene que no entiendo lo que dicen. Vean, Roberto, entonces estamos fallando con el objetivo del estudio de jueves. Meramente evangelístico para personas básicas, evangelismo básico para que la gente empiece a acercarse. Esto básicamente esa era mi crítica y esperemos que ustedes pues tomen decisiones con respecto a eso. Gracias, Roberto, muy amable, y vamos a tomar nota. En realidad el objetivo ha sido ese. Pasó que hubo una pregunta hace 8 y quedamos de contestarla hoy. Así que, pero tiene razón usted, ¿verdad? La gente que no es miembro de la iglesia, que no ha estado con nosotros, que no se han bautizado, gente que no se ha bautizado, ellos les parece muy aburrido. Tiene razón usted, ¿verdad? Y no los culpamos por eso. Vamos a retomar, ¿verdad? Vamos a volver, Dios mediante, de hoy en 8. Seguimos de hoy en 8. ¿Qué día cae? Vamos a ver qué día cae de hoy en 8. Cae el 23 de diciembre. Perfecto. 23 de diciembre. Vamos a repartir todas las volantes que se pueda. Evangelístico. Es un tema para decirlo. Vamos a seguir hablando sobre cómo tener una relación con Dios.
Muy bien, hermana Alba, ¿algo más que decirnos, hermana? No, solamente, hermano. Ok, bueno, entonces vamos a despedirnos con claro. una oración. Ahí está mostrándonos algo Roberto, el rito iniciático de la iglesia, el bautismo. Ya guardé el libro. Muy bien, ya lo estás viendo. Ok, muy bien. El libro de teología sistemática. Muy bien, gracias Roberto. Rocky, ¿algo que decir? ¿Algo qué? ¿Añadir? Anything to add? No, está bien. En Nicaragua todavía. Ok. ¿Está en Nicaragua usted, Rocky? Oye, no, estoy aquí en Costa Rica. Bueno. Okay. Llegamos ayer en la noche. 14 horas en un bus. Ay. En bus, sí. 14 horas en un bus. Bueno, hermanos, despídanos en oración, Rocky, por favor. Usted ora para despedirnos, por favor. You pray, do you pray for? Sí, porfa, no preocupes. Nuestro Padre en cielos, que digno es su nombre, que asombrosos son sus obras. Gracias por la oportunidad, por compartir tu palabra, por estudiar y conocerte mejor. Gracias por todas las bendiciones de nuestra vida, que tú bendícenos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en por salvación, en por limpieza de nuestros pecados. Gracias por todo tu darnos. No deservan nada, pero tú pones demasiado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, estamos despedidos. Buenas noches. Hola.